disertar sobre la teoría de los conjuntos frente a la lógica y a la topología, 1890-1940. Le damos la oportunidad para que se presente usted mismo. Ajá, vale, perdón. Entonces voy a empezar a compartir antes de presentarme. Un momento. Pues sí. Así que, perdón, chico, que no veo aquí dónde es. Share en el corredor verde. Sí, eso, Ah, sino que ah, no encontraba este. listo. Está Pantalla arriba. completa en la brochita en la parte inferior. Es. Sí, ya, aquí, bueno, Listo. gracias, profesor Díaz. Listo. Eh, Adelante. bueno, gracias. Pues mi nombre es Andrés Chávez. eh, Soy profesor de la Universidad de Nariño en Colombia. Bueno, para ubicarlo geográficamente, la universidad pertenece pues al departamento de Nariño en límites con Ecuador, una universidad muy al sur en Colombia. Eh, Desde hace 20 años soy profesor en esta universidad y pues cabe decir que me he especializado en la historia de las matemáticas, en particular en algún aspecto que tiene que ver con la historia de la teoría de conjuntos. Y algo de eso es lo que vengo a plantear aquí en esta presentación, del cual, pues muy amablemente, el profesor Steven Rojas, con quien nos hemos conocido personalmente hace unos meses, pues me ha hecho la invitación a participar y pues me ha parecido fabuloso. Muchas gracias, profesor Steven, y desde aquí lo saludo. Me ha agradado volver a verlo, así sea por este medio. Entonces, bueno, en ese sentido, empiezo el título que propongo es la teoría de conjuntos frente a la lógica y a la topología en este periodo de 1890 y 1940, y se hará una comparación desde la historia de la clasificación disciplinar en matemáticas. Mm, Cabe decir que esta presentación tiene base en un capítulo de la tesis que tiene este título, una tesis doctoral culminada en el año 2014 y que, bueno, leo el título: La teoría de conjuntos en el periodo entre guerras, la internacionalización de la matemática polaca a través de la revista Fundamenta Matemática y del matemático polaco Wacław Sierpiński. Bueno, comparto alguna parte de esta tesis. Ah, la comparto, perdón, por aquí, para aprovechar esta unidad de compartirla aquí. Bueno, hola, no sé por qué no. Bueno, creo que es que tengo tantas cosas aquí en este que no lo puedo hacer. Entonces, bueno, no comparto esa parte quería compartir apartado de en la tabla de contenido de esa tesis, como para hacerles un panorama de en qué contexto se ha movido esta presentación de hoy. Pero pues, bueno, les planteo pues que esta tesis tiene unos 6 capítulos, en el cual lo que presento hoy corresponde al segundo capítulo, un segundo capítulo que se denomina la categoría disciplinar de la teoría de conjuntos. Y
Luego hay un apartado que se denomina sobre expansión y enfoques de la teoría de conjuntos, en el que se trata de cómo a partir de los trabajos de Dedekind y Cantor en la década de 1870 1880, cómo fueron recibidas las ideas de ellos en diferentes comunidades, sobre todo europeas, y los clasificamos en diversos momentos y diversos enfoques surgidos a partir del estudio de, de lo que podemos denominar como teoría de conjuntos en estos dos autores iniciales, Cantor y Dedekind. Posteriormente hay un capítulo un capítulo largo que denominamos La matemática en Polonia, y en el que, bueno, se plantea algún aspecto sociológico. Se tratan varios aspectos sociológicos, contextos políticos, geográficos, sociales, de la Polonia que antes del periodo entre guerras, es decir, antes del periodo entre guerras y también del periodo entre Primera y Segunda Guerra Mundial, abordando o centrándonos en cómo es que se concibe, cómo conciben los polacos a partir sobre todo de la denominada Escuela de Varsovia y la surgiente revista que se titula Fundamenta Matemática, creada en el ámbito de la Escuela de Varsovia, cómo en esta revista se concibe la teoría de conjuntos y cómo utilizaron esta revista y la surgiente teoría de conjuntos para que Polonia, la Escuela de Varsovia y su región, llamémoslo de influencia, adquiriera un reconocimiento internacional a través de la especialización, a través de de la especialización en teoría de conjuntos y llamémoslo ramas afines. Posteriormente hay un capítulo en el que se trata algunos artículos que por algunos motivos se han considerado de los más relevantes, tanto en el autor Václav Sierpiński como en la revista Fundamenta Matemática. Y finalmente se hace un recorrido, se plantea una historiografía sobre la teoría descriptiva de conjuntos, planteando que en las historiografías o en las historiografías de teoría de conjuntos revisadas había muy poco sobre la parte de la teoría, sobre la parte de la teoría descriptiva, y aprovechando, pues, teniendo más bien como justificación que en Polonia, sobre todo en contactos con parte de la escuela rusa, es donde logra surgir o donde surge o tiene un primer apogeo la denominada teoría descriptiva de conjuntos. Entonces, en ese contexto es que es que se plantea esta ponencia, que no, en el que no vamos a volver a hablar propiamente de la matemática polaca, pero sí se va a hacer una referencia de cómo se concibe, o si se va a hacer referencia de cómo ha sido llamémoslo así, el impacto de la teoría de conjuntos, no necesariamente en Polonia, sino en un ámbito un poco más global. En ese sentido, hay una hipótesis guía que la planteamos o que se plantea aquí, es que la teoría de conjuntos hasta 1940 pues no tiene el rango de subdisciplina de las matemáticas. Y esto lo logro conciliar o comentar conectar con alguna inquietud personal o con una experiencia personal. Es que, bueno, previo a este trabajo que presento aquí, previo a en el marco de esta tesis, había yo realizado algunos acercamientos a la historia de la teoría de conjuntos, en el cual me hacía la idea de que la teoría de conjuntos o ha tenido una importancia
ha tenido una importancia, yo lo diría de pronto de alguna manera, no sé si muy precisa, pero mayor de la que considero, digamos, a esta altura, 10 años después de haber hecho este trabajo, ¿sí o no? Y quizás tiene que ver con que antes de este trabajo y algunos otros que he planteado, mm, estaba quizás yo inmerso en una postura urbaquista, sin tener yo la conciencia de estar inmerso en eso. Y bueno, pues ya con el pasar de los años, pues ya puedo hacerme, digamos, puedo hacer, llamar una evolución a a esas ideas que tenía anteriormente. Eh, Continúo hablando, bueno, planteando sobre la idea de cómo se va a entender en este trabajo la idea de disciplinas científicas. Y en ese sentido, pues lo que plantea aquí es que en historia de las ciencias el concepto de disciplina se ha utilizado como una unidad de análisis que hace referencia a un campo de conocimiento delimitado y que se identifica como una ciencia separada, pero que no necesariamente tiene que ser aislada, o más bien, no necesariamente no, que para su estudio no debemos hacerlo de forma aislada y que estas tienen sus propios métodos, sus problemas y también sus practicantes. Y bueno, más que ahondar en ese concepto de disciplina, eh, vamos a plantear o a reconocer, por aquí aceptar que como prototipos de disciplinas científicas vamos a reconocerlos, que denominamos pues las ciencias grandes, la física, la química, la biología y la matemática. Entonces, llegando a ese acuerdo de reconocer esas como las disciplinas, vamos a seguir vamos a presentar aquí una propuesta de jerarquía disciplinar, en el cual pues esta autora, Nie, en este libro que se presenta aquí, recoge un ejemplo de este autor, de Schubin, en el que plantea una jerarquía y a partir de un ejemplo como disciplina la física, como subcampo o subdisciplina, lo que se plantea aquí, física de partículas, elemental o altas energías. Eh, en el tercer rango de jerarquía como especialidad, interacciones débiles y como subespecialidad, bueno, lo que se plantea aquí. Entonces, reconociendo o aceptando esta jerarquía que propone Schwinn, pues vamos a intentar, en lo que sigue, ubicar a la teoría de conjuntos en alguno de estos cuatro renglones, dando, por hecho, recordando, pues que obviamente en este primer renglón no va a caber porque, por lo estipulado en la diapositiva anterior, eh, ese renglón pues correspondería en este caso a la matemática y conoceríamos y empezaríamos a ver con la idea de, bueno, la teoría de conjuntos de acuerdo a lo que hemos venido planteando, ¿será que va a caber en este segundo renglón como subdisciplina, denominémoslo así? ¿O merecería más estar ubicado en esa época entre guerras o hasta antes de 1940 aquí como especialidad o en otro nivel inferior? Entonces, ese es el propósito de lo que, lo que se propone plantear aquí. ¿En qué nivel de estos, o más bien, si no alcanza a estar aquí ubicada la teoría de conjuntos? Y para ello, pues vamos a compararla en algunos momentos con unas ramas de las matemáticas, eh, llamémosle así, hermanas en cuanto a surgimiento y con unas fronteras borrosas también con la teoría de conjuntos como son la lógica y la topología. Bueno, el José Ferreiros ha trabajado sobre cómo identificar una disciplina y un trabajo de él nos sirve o nos aborda un buen marco que lo vamos a abordar. Y ahí Ferreiros, él plantea
bueno, cómo identificar que algo es una disciplina o cómo identificarla y cómo identificar que algo no es una disciplina. Y en ese sentido, plantea que determinar si algo es una disciplina no debe basarse sobre cuestiones de contenido, sino también sino que también se deben hacer algunas ciertas preguntas para determinar esto. Bueno, si existe una comunidad de investigadores, de sistemas de comunicación como las revistas, si hay mecanismos de aprendizaje de esta y también sistemas de reproducción de la comunidad, también si existen apoyos económicos o institucionales, entre otros. Bueno, y también no se debe dejar de lado las cuestiones de contenido tampoco, pues para determinar si algo es una disciplina o no. Eh, Continúo aquí. En en este título, bueno, denominamos el estudio de la formación de las disciplinas y cabe plantear que el propio Ferreiros en este documento, en ese artículo de la naturaleza a la física, ¿no? Aquí el título completo, plantea que el problema de las formaciones, de la conformación de las disciplinas, se debe tratar en términos de un sistema y no como evoluciones aisladas. Es decir, que para la formación de disciplinas, estudiarlas en el surgimiento de estas, en términos históricos, se debe tener en cuenta las disciplinas cercanas y se debe tratar, él propone que dentro de un marco sociocultural o nacional determinado. Y en este artículo que les nombro aquí de José Ferreiros, él habla del mundo o aborda el mundo del habla alemana entre 1790 y 1840, donde considera que surge por primera vez algo similar al sistema moderno de las disciplinas científicas. Y pues Ferreiros en este perdón, en este artículo, ubica a la física como disciplina central y como las cercanas a la matemática y a la química. Bueno, aquí lo plantea con un mejor término como disciplinas vecinas. Y pues es de gran interés ese marco nacional alemán eh, y esta forma como él propone el estudio para nosotros saberlo o para llevarlo incorporado en este capítulo, tomando como centro a la teoría de conjuntos o como rama cercana a la teoría de conjuntos y como ramas vecinas a la topología y a la lógica. Bueno, aquí se plantea en la diapositiva plantear a la matemática como disciplina central y como vecinas a la física y a la ingeniería, pero porque así se empezó en parte de este capítulo, pero el propósito era llevarlo hacia la teoría de conjuntos, pero ya no en términos como disciplina, sino como subdisciplina y como ramas o posibles subdisciplinas vecinas a la topología y a la lógica. Eh, un autor, Strasser, plantea que en el surgimiento de una nueva disciplina se deben identificar dos etapas. La primera de factores internos, ¿no? Que es, bueno, grupos de colaboradores en las prácticas de investigación, también los nuevos discursos y factores explicativos o de nuevos instrumentos y posteriormente unos factores sociales, como sería la institucionalización de estas innovaciones con revistas, institutos de investigación, entre otros. Y cabe decir que para las dos subdisciplinas o para las jerarquías inferiores, debemos plantear las subdisciplinas y las especialidades de las matemáticas, los factores sociales, estos de aquí, no tienen tanto peso como para las disciplinas y ahora lo vamos a plantear el por qué. Eh, entonces, miremos, planteaba que como primer modelo o referente,
Se usaba el artículo de Ferreiros, pero él rastrea es disciplinas. Y como aquí proponíamos era rastrear a ver si algo era subdisciplina o no, encontramos algunas diferencias y no sé, he despegado en algún momento de la propuesta de Ferreiros, reconociendo que las subdisciplinas o que lo que se van a reconocer como subdisciplinas tienen estas diferencias con las disciplinas. Es que durante el siglo XIX intervino el proceso de profesionalización de las ciencias en el marco alemán, estamos hablando, ¿no? Y para las subdisciplinas, especialidades y subespecialidades, se debe tener en cuenta que estas si, tienen una diferencia en institucionalización de entre 50 y 100 años con el periodo que nos interesa. Cabe decir que Ferreiros en su artículo plantea que entre mediados y finales del siglo XIX, se empiezan a institucionalizar o a profesionalizar estas ciencias, biología, física, la química, también la matemática en el entorno de habla alemana y las que vamos a denominar como subdisciplinas, pues bueno, como tal, pues no se institucionalizan, sino que pueden tardar un poco más de tiempo en adquirir un reconocimiento. Entonces, hay una diferencia histórica que nos obliga a separarnos un poco de la propuesta a rajatabla, tal como lo propone Ferreiros. Y bueno, un ejemplo de eso es que, mirándolo ya con ojos actuales, que hasta ahora se reconoce la profesión del matemático, se le reconoce como profesión, pero no se reconoce la profesión de geómetra o de álgebra, sino, o de lo que queremos hablar aquí, de la teoría de conjuntos, pues no se reconocerían como profesiones, sino que más bien estas están inmersas en la profesión del matemático. Los especialistas en esto, pues no se reconocerían como profesionales en álgebra, en teoría de conjuntos, sino como matemáticos, como tal. Eh, y bueno, para las disciplinas, la identificación de una función, digamos, la social ha sido inmediata. Y para las subdisciplinas y especialidades, esta función pues, puede tener un carácter más interno que externo, social. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos, de lo que vamos a ver, pues su función, al menos inicialmente, se puede tener en cuenta en la fundamentación de número o en la determinación de la validez de la hipótesis del continuo, o quizás, bueno, de acuerdo a algunos historiadores, la búsqueda de herramientas para solucionar problemas del análisis. Bueno, entre tanto, entonces, como tal, función social, no le podemos, no la podemos reconocer, sino más bien es una función interna o internalista. Bueno, pasamos aquí ahora a ver, ya rastrear el peso de la teoría de conjuntos y lo vamos a hacer en en estos cuatro ítems que tenemos aquí arriba. Primero, en los 23 problemas que propone David Hilbert en el Segundo Congreso Internacional de París en 1900. Pues cabe recordar para los asistentes que él presenta un panorama de lo que puede ser los problemas que van a regir a la matemática en el siglo entrante. Es una propuesta, bueno, digamos algo atrevida, encargada por Poincaré, y bueno, vamos a rastrear en esos problemas que tienen relevancia histórica y se ubican en el periodo que nosotros queremos plantearlo, que queremos hacer este estudio. Y vamos a determinar entonces, bueno, cómo aparece para Hilbert la teoría de conjuntos, qué tanto peso puede tener en ese instante o en ese momento. También vamos a ver la clasificación disciplinar de esta revista alemana, vamos a denominarla aquí el Jahrbuch, ¿sí? Esta revista, el Jahrbuch, surge pues, en Alemania al
ya al haber muchas publicaciones en matemática, eh, hay una necesidad de hacer clasificaciones de estas publicaciones. Lo vamos a mirar en este periodo, bueno, lo vamos a mirar en el periodo que nos interesa y también vamos a mirar esta revista, pues el Centralblatt. eh, lo vamos a mirar entre 1930 y 1940. Vamos a ver cómo en estas revistas, cabe decir que el Centralblatt surge cuando empieza a haber un decaimiento del Jahrbuch. El Centralblatt adquiere la fuerza que tenía el Jahrbuch y vamos a mirar las clasificaciones de cómo clasifican estos o cómo va surgiendo la teoría de conjuntos o artículos o publicaciones de lo que denominamos como teoría de conjuntos en estas revistas que denominamos de segundo orden. Y también vamos a repasar las secciones de los congresos internacionales de matemáticas, pues en el periodo que se ve ahí, para ver el surgimiento de la teoría de conjuntos y también compararlo con la lógica y la topología. Entonces, en ese sentido, pues primero miremoslo en Hilbert, ¿sí o no? Hilbert en el Congreso de 1900, de los 23 problemas que él reconoce que van a marcar la matemática del siglo entrante, solo los dos primeros los podemos identificar como de teoría de conjuntos. ¿Sí o no? El primero, pues el problema de la cardinalidad del continuo. Y el segundo problema es sobre la compatibilidad de los axiomas de la aritmética de los reales. Son los dos primeros problemas de los 23. Entonces, en Hilbert percibimos que pues hay un puesto especial para la teoría de conjuntos. Pues cabe decir pues que Hilbert es un receptor de ideas es un receptor de ideas de Cantor, y ante esta primera muestra que tenemos aquí, pues bueno, podemos plantear que la teoría de conjuntos pues empieza a tener un estatus que nos debería empezar a llamar la atención. Sin embargo, pasémoslo aquí, siguiente, el historiador Leo Corri también plantea o hace una clasificación de estos 23 problemas de Hilbert y los divide en estos cuatro ítems. El primero, fundamentos de las ramas de la matemática, llamémoslo por ahora sí, ramas, ¿sí o no? Problema del análisis, la geometría, la física, luego de la teoría, luego unos problemas en teoría de números, luego otros los clasifica en álgebra y otros en análisis. Entonces, vemos que en la propuesta de Leo Corri no hay teoría de conjuntos. Y los que habíamos identificado primero como que, bueno, pueden asociarse a la teoría de conjuntos, pues Leo Corri lo reconoce más como de fundamentos, me imagino que del análisis, quizás de la geometría, bueno, pero como fundamentos. Pero lo que nos interesa aquí en esta exposición es que, pues como historiador, nos reconoce que no los ubica dentro de la teoría de conjuntos. Entonces, el peso que le habíamos planteado, que nos sugería la anterior diapositiva de la teoría de conjuntos, que esta iba ganando, pues aquí ya lo empezamos a cuestionar. Bueno, aquí lo empezamos a cuestionar. Luego, pues, ajá. Pasemos a las secciones de la primera revista, el Yearbook, del que denominamos así, el Yearbook. Eh, Aquí se plantea pues las secciones del Yearbook del año 1904. No, las secciones de 1904, vemos, tienen estas 12 secciones. Las dejo ahí para que las miren con algún detalle y podemos identificar. La idea es que veamos, no aparece teoría de conjuntos como tal. 1904 no aparece
en el nombre de teoría de conjuntos o la palabra conjuntos no aparece en las secciones de 1904. Nos vamos unos años anteriores en el Yearbook, en la siguiente diapositiva. Bueno, en 1883, pues bueno, la obra de Cantor, la de el Grundlagen, ¿sí o no? Publicado en 1883, se ubica en una sección que la denominamos geometría sintética, elemental y pura. Geometría pura, elemental y sintética, 1883. Imagínense, eso nos da, o daba un panorama de qué problema o qué dificultad tenían los editores del Yearbook para ubicar disciplinarmente estas cuestiones novedosas que publicaba, en los que se interesaba Cantor. Y bueno, en el capítulo uno como principio de geometría, así. No aparece para nada el término teoría de conjuntos y pues bueno, actualmente creo que no lo clasificaríamos ahí, pues tendríamos bastante más variedad para poder ubicarlo. Y bueno, otra obra de Cantor, la de Los Trash, a mediados de la década siguiente, ¿sí? Una serie de publicaciones, sí, llevados a cabo en la década de 1890 y pues aparece en esta sección que denomina Historia y Filosofía, ¿sí o no? Luego en esa sección y luego se va al capítulo Filosofía y Pedagogía y obviamente si está Filosofía y Pedagogía pues iba a caber en el subcapítulo Filosofía, ¿sí o no? Bueno, no aparece todavía una sección, subsección, capítulo, subcapítulo asociado o al menos con el nombre de teoría de conjuntos. Entonces, pues algunas historiografías algunas historiografías que pueden transmitir la relevancia de la teoría de conjuntos o la importancia o el impacto de esta pues bueno, a lo mejor desde esta parte, el rastreo, por lo menos en las secciones de estas revistas, como que todavía no lo merecían. O todavía, digamos, no merecían, digamos, alguna cierta relevancia, al menos en términos al menos en términos, pues, de esta revista acá. Bueno, eh, el término Mengeler, que lo podemos asociar para teoría de conjuntos, también en el Yearbook, en 1905 en el volumen de 1905, que fue publicado en 1908, aparece por primera vez la palabra Mengeler en el índice del Yearbook, en la primera sección. Bueno, cabe decir que pues esta revista cada tanto tiempo se actualizaba en el número de secciones, subsecciones, los títulos de estas, y pues aparece en esta sección Historia, Filosofía y Pedagogía, bueno, en el capítulo uno, ¿no? Pero en el capítulo 2 de esta sección aparece filosofía, Mengeler y pedagogía, y bueno, el subcapítulo 2 pues es Mengeler. Entonces, como que, bueno, empieza a surgir de alguna manera en esta revista, importante en su momento, empieza a ganar relevancia el término teoría de conjuntos. Hipótesis, en 1904 Sermelo plantea un artículo en el que, usando el axioma de elección, el cual generó bastante debate al interior de la comunidad matemática, pongamos por lo menos en el ámbito de los analistas franceses, Borel, Baire y Lebec, eh, planteaban oposición a un uso fuerte del axioma de elección propuesto por Sermelo, y
ámbitos, digamos, de varios matemáticos a nivel europeo, generó también bastantes reacciones, por lo tanto, varias publicaciones. Eso ha permitido, pues, como eso ha permitido conjeturar aquí que sea uno de los motivos para que, bueno, empiece a ganar relevancia, al menos en el Yarbook, el término Mengeler. Se hace en este capítulo de la tesis, se sigue haciendo el estudio en varios más momentos del Yarbook y, bueno, este párrafo largo lo resumo así que en volumen de 1916 y 1917, el término Mengeler ya no es un apartado de capítulo y pasa a ser una sección. Y pasa a ser una sección del Yarbook. O bueno, más bien, ese nombre aparece en una sección del Yarbook que tiene este nombre, Mengeler. Este es como conjuntos abstractos y generales. Creo que eso debe ser. Y algo así como teoría de conjuntos de puntos. Y una tercera sección que ya... Eso. Entonces, bueno, creo que ha ganado alguna cierta relevancia, empieza a ganar ya una mayor relevancia la teoría de conjuntos, pero cabe decir que no es de las que tienen más relevancia, no tiene tanta relevancia o tanto auge esta sección como otras secciones. Cabe decir que la séptima sección en este año o en esa publicación de 1916-1917, también está esta sección que se denominamos teoría de la relatividad y teoría de la gravitación, y estas dos secciones, ¿sí o no? Estas dos son las únicas que no tienen capítulos, ¿sí o no? O no tienen secciones, o no tienen subsecciones, para proponerlo así, ¿sí? Entonces, la cantidad de publicaciones que pueden llegar a tener, la cantidad de publicaciones que pueden tener van a ser menores, van a ser de menor cantidad que otras secciones que sí tenía el Yarbook, por lo menos en términos de la aritmética, del álgebra, bueno, otras secciones ya un poco más consolidadas. Y bueno, en 1928 pasa a ser, bueno, pasa en una renovación de las secciones del Yarbook, pasa a ser una segunda sección y se denomina así Mengeler. Bueno, y aquí tenemos teoría de conjuntos de puntos y conjuntos abstractos. Eh, Todavía aparece ese nombre en una sección. Y en 1936 la primera sección deja de llamarse Historia, Filosofía y Pedagogía para llamarse solamente Historia. ¿Ah? Y parte de la temática que deja esa primera sección pasa a ser en la segunda sección, denominada aquí como Fundamentos de Matemática y Conjuntos Abstractos. Y cabe decir que estas dos secciones son las únicas que no tienen capítulos. Entonces, bueno, hasta ahí hemos hecho un paso de lo que sería la teoría de conjunto, un repaso de lo que sería la teoría de conjuntos en el Yarbook, en la época que nos interesa. Y pues pasamos ahora al repaso en el Central Black. Bueno, y en el último año de los que nos interesa, tiene estas secciones, ¿sí o no? Estas 13 secciones. He señalado en negrilla las que se pueden relacionar con lo que nos interesa, ¿sí o no? Aquí vemos la lógica, eh, perdón, un momentico, la lógica, aquí el Mengeler, la teoría de conjuntos. Bueno, también se ha señalado sobre las funciones reales y hemos señalado aquí geometría también en negrilla, porque en este ámbito es que empieza a tener bastante relevancia e importancia la topología. Entonces vemos que por lo menos aquí, bueno, lógica y teoría de conjuntos como que pueden estar ubicados a mismo nivel. Y en el Congreso Internacional de Bolonia en 1928 en Italia, lo he traído aquí a presentarlo porque de las actas que tenemos, o de las actas publicadas de los congresos, este es el que mejor, este congreso es el que mejor desglosa las secciones. La primera es análisis, la segunda es geometría, paso. La tercera, mecánica. Cuarta, actuaría. Quinta, ingeniería. La sexta es matemática elemental. Ahí pues en relación con lo que proponía el profesor Wagner anteriormente.
¿sí o no? Y la séptima, historia de la matemática. Interesante que en las secciones y por lo menos en el Yarbook veíamos que siempre había una sección de historia de las matemáticas. Me devuelvo, un momentico. Me devuelvo aquí a la primera y entonces veamos lo que está en negrilla. En la sección de análisis, pues aparece funciones de variable real y algo que podemos asociar también a teoría de conjuntos, teoría del agregati. Y también en ese mismo rango ya el término topología. Término topología también aparece por aquí, en el mismo análisis. Y también topología aparece en la sección de geometría, por acá este término, que no, pero en relación a la geometría y por aquí a la geometría diferencial. Hola, pues entonces la topología empieza también a ganar una relevancia que ya podemos notar en este congreso de 1928, no como sección, pero sí dentro de estas secciones. Y bueno, también aparece en la sección 6 de matemática elemental la lógica matemática. Bueno, no como sección, sino no como sección, porque la sección se denomina matemática elemental, sino dentro de las subdivisiones, de las divisiones que tiene esta sección que tenemos aquí. Bueno, y en los congresos internacionales de matemática también, bueno, en el último que nos interesa de este periodo de 1936 en Noruega, pues son estas las secciones que aparecen y veamos en negrilla, geometría y topología, y aquí las siete, lógica, filosofía e historia, pues no está la teoría de conjuntos. Pues topología y lógica, al menos en uno de los congresos internacionales, empiezan a ganar un poco más de relevancia que la teoría de conjuntos. Bueno, cabe decir que las clasificaciones disciplinares han sido cada vez más complejas y densas. El índice, por lo menos del Yarbook en 1904, tiene 12 secciones. A mitades de 1800 tiene solo 8 secciones. Y si vamos a ver la actual clasificación de la American Mathematical Society, tiene 63 secciones. Tiene 63 secciones. Eso nos muestra que las clasificaciones disciplinares eh, cada vez son más elaboradas, más complejas de clasificar. Bueno, no las presento aquí. Bueno, no la presento aquí esas, pero cabe decir, bueno, una cuestión aquí, por ejemplo, la historia ha sido sección en todas las revistas y en casi todos los congresos internacionales, pero no cumple con el criterio de la primera etapa de Strasser, de los factores internos. Los problemas no son propios de la matemática, sino de una rama, bueno, no son propios de la matemática, sino pues de la historia. Entonces, para nosotros determinarla como una subdisciplina de las matemáticas, lo pondríamos por ahora en duda, solamente como para ver qué es lo que nos vamos a enfrentar ahora. En ese sentido, voy terminando, ya vamos concluyendo que en ese sentido lo que nos hemos presentado nos permite concluir que obviamente la teoría de conjuntos no tiene el rango de disciplina, porque obviamente las disciplinas las habíamos el término disciplina lo habíamos asociado era a las ciencias grandes, física, biología, matemáticas, bueno, y que en esta época, entre 1916 y 1935, es cuando más cerca pudo haber estado la teoría de conjuntos de tener el rango de subdisciplina, por ser sección del Yearbook. ¿Sí o no? Pero eso no nos permite decir que ya la podemos catalogar como subdisciplina, porque faltan más razones históricas para alcanzar ese estatus. ¿Sí o no? Por ejemplo, la topología y la lógica, que son ramas vecinas y contemporáneas a la teoría de conjuntos, han evolucionado más rápido que la teoría de conjuntos y pues recordemos lo que pasaba en el último Congreso Internacional que mostramos aquí, el de Oslo, en Noruega, en 1936. La topología y la lógica ya aparecían el nombre en secciones, la teoría de conjuntos no. Sin embargo, no vamos a decir que la topología y la lógica, pues ya con eso vamos a decir que pueden llegar a catalogarse como subdisciplinas porque unas razones también de tipo histórico es que un prototipo de las subdisciplinas de las matemáticas son la geometría, aritmética, estas que tenemos aquí, el álgebra y el análisis, y esas tienen mucha mayor antigüedad que
las tres que hemos detallado con mayor, o que hemos mirado con un mayor detalle aquí, como la teoría de conjuntos, topología y lógica, que como tal empieza a reconocer su surgimiento a mitad del siglo XIX. Entonces, hay una diferencia en algunos casos de 2000 años entre estas que son prototipos de subdisciplinas y las que queríamos repasar aquí. Entonces, así con todo, ya con esta diapositiva finalizo, es que la teoría de conjuntos en el periodo entre guerras, pues está más cerca de ser reconocida como especialidad, es decir, el tercer renglón de la jerarquía, que de ser reconocida como subdisciplina. Y bueno, con esto termino. Y gracias por escucharme. A usted, Andrés Chávez, un enorme trabajo. He visto que ha clasificado estos contenidos tanto en teoría de conjuntos como la topología. Vamos a ver si hay preguntas que surgen en la web o pueden participar los presentes. Ya vienen las preguntas. Mientras hace preguntas, ¿por qué esta clasificación? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad práctica en el contexto académico? Ujú. Vale, pues le puedo plantear que más bien de cómo lo hemos planteado aquí en el términos de la tesis que les nombré, Ya. la tesis de la teoría de conjuntos en el periodo entre guerras en Polonia, que se proponía, digamos, un estudio histórico de cómo reconocían la teoría de conjuntos en Polonia, que no es lo mismo a como la reconocía Cantor, a como la reconocía Dedekind, a como quizás también la reconocemos ahora. ¿Sí o no? Vemos que hay diferentes énfasis y eso nos permitía dar que, bueno, el director de esta tesis él buscaba, digamos, en sus estudios, buscaba reivindicar la figura de Dedekind porque de alguna manera históricamente estaba algo opacada por la historiografía de Cantor. De hecho, plantea que en sus momentos, la mayoría de historiografías, él las llama así, oficialistas de la teoría de conjuntos, se pueden plantear alrededor de la biografía de Cantor, y bueno, si uno, de mirarlo, digamos, con esos énfasis de la historia de la matemática, de mirar personajes brillantes, bueno, con sus propósitos, los diversos propósitos que pueden tener, vamos, estas historiografías. Y entonces una forma de plantear que la historia no, que estas historias no era solamente debida a un personaje, sino a otro que también en su momento tuvo su gran relevancia en el surgimiento de la teoría de conjuntos. Cabe decir que en otros momentos también la teoría de conjuntos necesitó otros impulsos como de otra comunidad, como lo fue la polaca. Y en ese sentido, queríamos apoyarnos, era, bueno, la teoría de conjuntos en ese momento no tenía la relevancia en la comunidad matemática, no tenía la relevancia en cierta comunidad matemática y vamos a corroborarlo cómo era por fuera de Polonia. Y en ese sentido, pues lo que digamos es que, bueno, como que no era tan importante o como que no tenía, digamos, el impacto que podía llegar a tener otras ramas de las matemáticas, entonces es relevante lo que hacen los polacos, que permiten darle una mayor difusión y una mayor profundidad también a la teoría de conjuntos con la especialización que ellos hicieron. Más bien, en ese sentido, desvío un poco la pregunta que usted me propone, es para ponerle, digamos, en el contexto de lo que esto nos marcó, ¿sí? Claro, porque la pregunta va direccionada en el sentido porque actualmente en los cambios curriculares que existen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, entonces estoy buscándole de qué manera Ah, ya. esta investigación me va a servir para hacer la propuesta de la mejor estructuración de un currículo en matemáticas, para la formación de matemáticos en particular. Vale. Aunque no tenía, digamos, no era la intención Sí, sí, no era la sí. intención de su proyecto en ese momento
tener, digamos, un reflejo, digamos, en ámbitos, en otros ámbitos de orden académico, en términos de currículos, todo eso, pues bueno, he hecho, digamos, algunas reflexiones que tocará profundizarlas, robustecerlas, y por lo menos una reflexión que me hacía algún colega hace poco tiempo era que, bueno, el exceso de teoría de conjuntos del que quizás hayan sido víctimas, así lo digo, sino, del que quizás hayan sido víctimas algunas personas en su momento de la matemática moderna y la escolarización de su propuesta educativa, nos plantea es que, bueno, antes de eso también había no sé ahí de acuerdo a lo que decía el profesor Wagner Valente, si era enseñanza de la matemática o educación matemática antes de 1940 y pues la teoría de conjuntos al menos pues no debía tener su peso. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ahora o por qué años después sí se planteaba que la teoría de conjuntos debía ser básica, fundamental, importante? Me imagino que a nivel de todo aquel que aspirara a ser profesor de matemáticas. Pues me imagino que lleva pues a hacer un cuestionamiento de esos, pues más no una propuesta como tal, pues me parece que sería un poquito atrevido de mi parte intentar hacerlo, ¿sí? Entonces, Eh, ¿Y por qué no lo tomo en cuenta la geometría? ¿por Porque qué no hizo tomen? ¿Cómo? teoría de conjuntos, topología y la geometría. ¿Por qué no lo Ah, vale. consideró? Vale, es que perdón, aquí me devuelvo en alguna parte, por aquí planteo que hemos utilizado un modelo que hace Ferreiros de estudiar cómo surgen las disciplinas y él plantea que debe ser con ramas cercanas. Y lo que hemos considerado como cercana, lo que he considerado como cercana es que sean en surgimiento, en época de surgimiento. Hombre, pues comparar la teoría de conjuntos con la geometría, históricamente la geometría llevaría demasiada ventaja en cuanto a comunidad y en Ujú, cuanto y de años de historia. ¿Sí o no? ujú. Entonces, por eso como que ya entraría con mucha desventaja la geometría. Y mira, si quedó en desventaja con la topología y con la lógica, de acuerdo a lo que tenemos acá, pues con la geometría quedaría mucho más abajo, ¿sí o no? ¿Sí me explico, Sí, profesor sí, Díaz? Ahora, vale, de algún sentido. vale, ¿Alguna participación en los presentes? Ya están llegando recién las preguntas. vale. Mientras va, profesor Rojas, puede mientras... Buenas tardes, un gusto Andrés Chávez, ¿Qué tal, Steven? Qué un bueno gran verlo. amigo que conocimos en Colombia recientemente, así que ha sido un placer, un gusto, siempre he dicho, estar en tu ciudad, conocer a ti, a tu familia y toda la gente que también trabaja alrededor, ¿no? Para mí ha sido una experiencia No, de ver igualmente. incluso este grupo de investigación que ustedes tienen, digamos, con la Escuela Española de Historia de la Ciencia, ¿no? Y también conocí el grupo de historia en la matemática de Cali, que también para mí, la verdad, era una novedad, la profundidad y las cosas que he trabajado por años en ese lugar, ¿no? Así que yo estoy súper contento y también de haberte conocido, pues es una gran experiencia para mí. El tema, mira, muy interesante, lo encontré bastante importante y conocer esta, digamos, clasificación que se está intentando desde las ciencias y buscar ahí cuál es el peso que tiene en particular la topología, ¿no? O la teoría de conjuntos, perdón. Eh, pero yo diría lo siguiente, mira, quiero hacer una pequeña mención de cómo ha ido un poco evolucionando y por qué quizás se ve en los resultados que se ha tenido que no se vea como una disciplina así o subdisciplina, ¿no? Bueno. En realidad la teoría de conjuntos es muy antigua, ¿no? No nace ni con Cantor, ni con Dedekind, ni siquiera con Riemann, sino que desde Euclides ya vienen las primeras ideas de conjuntos. De los elementos de Euclides ya aparecen nociones, conceptos que tienen que ver con los conjuntos, pero un poco más acercado a lo que nosotros hoy día conocemos, se dio en el siglo XIX con Bernard Riemann, justamente, un gran personaje que empezó
cambiar el paradigma del trabajo matemático y hacerlo más conceptual, en lugar de hacerlo más pragmático como era en las épocas anteriores, de puro cálculo. Pero la idea de conjunto estaba ahí en Riemann ya. Entonces ujú, eso se fue gestando hasta que, bueno, ya a fines del siglo XIX, Dedekind, por ejemplo, que es uno de los como se ha dicho, ¿no? Uno de los olvidados y poco valorados, con respecto a Cantor, ¿no? Inició las primeras ideas y las primeras formalizaciones que ya Cantor después, de manera ya mucho más rigurosa, inició no solamente, digamos, una formalización del infinito, sino también inició las primeras ideas topológicas. Entonces, como bien dices, hasta ese momento no había una clasificación, no estaba dentro como disciplina. ujú, Estaba el álgebra, estaba el análisis, ¿no? Se iniciaba ahí un poco la fundamentación de la matemática en esas épocas, y ahí entra un poco a esa fundamentación la llamada después teoría de conjuntos, ¿no? Entonces ahí entra, con la escuela polaca, como bien has dicho, la escuela que realmente inició y definió, ¿no? Con Hausdorff, por ejemplo, la definición de topología, entra por ahí. Entonces, claro, en esas épocas, ¿no? Es como natural que no puedan aparecer, digamos, como una disciplina en sí, porque a ver, si uno quisiera fundamentar la recta real, por ejemplo, o el análisis matemático, necesito ideas conjuntistas y topológicas, o sea, eran herramientas para entender el análisis, para entender la geometría, como herramientas eran los conjuntos. Entonces, por eso que está ahí todavía, con poca especialización, y eso ha ocurrido como bien lo has descrito, ¿no? Y de ahí se ha ido diluyendo, o sea, pero en realidad, mira, los conjuntos permean en casi todas las áreas de la matemática. Está ahí. ¿Ya? ujú, Ahora, específicamente lo que es teoría de conjuntos en sí, existen revistas de investigación desde los años 50, 60, 70, ahora hay journal solamente de teoría de conjuntos. Ya hay una línea marcada en este momento de hace muchas décadas ya. ¿No? Lógica, por otro lado, es aparte, también tiene su línea distinta, y la topología ni qué decir, porque la topología también, como en el caso de la teoría de conjuntos, en el caso de, digamos, de la misma topología, han sido herramientas para las otras áreas, para el análisis mismo, para la geometría e incluso para el álgebra. Entonces, como herramientas, se ha constituido como un constructo básico para cualquier matemático hoy día, básico. Pero ya como disciplina aparte, como una especialidad, sí existe. Sí existe, claro. O sea, lo que pasa es que es muy pequeño. En los congresos en general no aparecen, pero si uno entra, por ejemplo, a mirar resultados de análisis, resultados de lo que es topología algebraica o geometría, vas a encontrar mucha teoría de conjuntos dentro, ¿no? O sea, hay que conocer mucha teoría de conjuntos, pero no están, totalmente especializados. Ahora, hay un pequeño grupo que sí se dedica intrínsecamente a los conjuntos. Eso existe, es pequeño, pero hay. Entonces, quizás falta continuar ese trabajo, continuar para ver ahora cómo está en este momento, digamos, las publicaciones de teoría con respecto a teoría de conjuntos, ¿no? Eh, y en cuanto a la historia, mira, sucedió lo inverso, porque como bien has marcado ahí, algunos congresos, algunas, digamos, revistas, aparece ahí, digamos, como una área, una sección, la historia. El primer congreso de matemática de fines ujú. del siglo XIX, y ya aparecen secciones de matemática. La Y historia, ¿no? tu relato ahí también, hasta los años 40, 50 por ahí, ya todavía aparece. ¿Por qué? Ujú, Porque sucede que la historia en esas épocas era parte de la formación cultural de un matemático. El matemático sabía mucha historia, incluso escribía sus artículos de investigación con historia y con filosofía. Y eso se fue terminando, ya a partir de los 50 para adelante. Ya el matemático no sabe historia, no sabe filosofía, no lo necesita para investigar. Entonces ya se ha apartado, ya hay congresos muy pocos donde ojalá eso se revierta en algún momento, pero muy poco. Más bien están ahora por el lado de la educación matemática.
ahí sí se encuentra la parte de la historia, ¿no? En algunos casos, no en todo tampoco, y además que en el lado de de la educación matemática lo ven como recurso didáctico, no lo ven como disciplina de estudio en sí. Entonces, falta trabajar mucho eso y por eso nosotros desde acá estamos intentando difundir, divulgar estas ideas para que se empiece de nuevo a estudiar historia y filosofía de las matemáticas en la formación de los matemáticos y también de los profesores de matemática, obviamente. Así que estamos en esa tarea, ¿no? Ujú. Pero qué bueno, me gustó el trabajo y yo quisiera hacerte una pregunta como de curiosidad, ¿no? Mira, ve, yo sé que tuviste una estancia y trabajaste con José Ferreiros, un conocido matemático y bueno, y filósofo, escritor. ¿Cómo era el profesor Ferreiro? O sea, su persona, ¿cómo era su trabajo de él? Porque él ha escrito mucho de esto, de teoría y conjunto, le he visto yo varios artículos, ¿no? Y claro, un gran maestro, o sea, yo dice que yo tenía el privilegio de haberlo conocido, haber estudiado con él, o sea, me hubiese encantado y todavía está vigente, yo sé. Hemos tenido conversación con el profesor Ferreiro, pero no es como estar frente a él y conversar con él, ¿no? Eh, ¿qué nos podrías decir sobre el profesor Ferreiro? Tu experiencia con él, cómo fue ese trabajo con un personaje tan importante de España, ¿no? A ver, profesor Steven, pues, pues estuve 4 años ya con él, trabajando con él, pero en el evento, usted vino a un evento aquí a Colombia hace 2 meses. Era la séptima Escuela Nacional de Historia y Educación Matemática. Aquí en Colombia, fue aquí en la universidad donde trabajo, en la Universidad de Nariño, en Pasto, Colombia. Y resulta que esta era es la séptima edición de ese evento. En la tercera, segunda, que fue por allá en 2007, 2008, en otra ciudad de aquí de Colombia, fue en Cali. Uno de los invitados fue José Ferreiros. Bueno, pues lo conocí. Yo tenía recién terminada mi maestría en matemáticas y pues bueno, la oportunidad que hice una presentación y Ferreiros estaba ahí, pues bueno, se acercó, me escuchó, se acercó, me dijo, hola, que hay cuestiones interesantes, podrías tener estos enfoques por aquí para hacer estudios posteriores. Y pues bueno, muy cercano, muy amable, Ferreiros. Vale, a los 2 años ya yo veía la necesidad de hacer mis estudios de doctorado. Me contacté con él y le decía, bueno, que yo estaba interesado en hacer una continuación de mis estudios ya a nivel doctoral, que si él estaría interesado, si tendría disponibilidad o si me podría dar los nombres de otras personas. Y bueno, él me dijo que sí, que cuadramos. Me fui a estudiar en 2009, a finales de 2009, y pues bueno, allá con él, como una cuestión que nunca hablé con él. Él me sugirió que para hacer una continuación de lo que yo había hecho, que era sobre historia de lo que denominamos como historia de teoría de funciones en el ámbito de la escuela francesa Baire, Borel y Lévesque, eh, tenía mucha asociación con la historia de la teoría de conjuntos, obviamente. Entonces Ferreiros me dice, bueno, ya que estás metido en eso, ¿por qué no exploramos algo de historia de teoría descriptiva de conjuntos? Que eso está, digamos, algo así pobre por ahí en cuanto a publicaciones, en cuanto a documentación. Pues me resultaba, digamos, un poco excesivo. A veces la teoría descriptiva me parece tan amplia y tan profunda que, bueno,
decidimos que en ese capítulo, que en este tesis solamente le dedicáramos como tal a teoría descriptiva de conjuntos un último capítulo que fue bastante fuerte. Yo creo que Ferreiros tenía como una necesidad también de complementar todo, digamos, su labor investigativa en teoría de conjuntos con alguien que pudiera darle un poco más de profundidad en esta parte de la teoría descriptiva, pero digamos, yo puse un poco de resistencia, sentía que me sobrepasaba esa parte, muy densa para mí, ¿sí o no? Pero, digamos, él me llevaba de alguna manera, digamos, hasta donde él consideraba que yo podía llegar a dar, y bueno, se llegaron digamos, a un buen fin, a un buen término. Ferreiro, siempre buen anfitrión para mí, pues tengo muy buenos recuerdos de él. Seguimos en contacto. eh, seguimos en contacto y pues no sé qué más comentarle, Ok. profesor Steven, pues si tiene la oportunidad de seguir hablando con él, pues es recomendable también, muy culto. Andrés, vamos a Mucho proseguir con valor. las preguntas de la web. Vale. En el periodo 1890-1940, la topología surgió formalmente de la teoría de conjuntos. El éxito de la formación implica que los conceptos topológicos clave como la continuidad, vecindad y compacidad son en esencia conceptos reducibles a puras relaciones de pertenencia conjuntista, o por el contrario, la topología actúa como la formalización de una intuición fenomenológica previa, siendo el marco conjuntista solo una herramienta para la expresión rigurosa, pero no su razón de ser última. Ujú. Pues, una, felicito, digamos, a la persona que tiene la capacidad de hacer esa pregunta. Y pues yo lo que plantearía es que digamos, el rastreo como yo lo he llegado a hacer siento que la frontera entre teoría de conjuntos y lo que se denomina topología, pues es muy difícil seguirla. La frontera es borrosa, ¿sí o no? Me parece que la persona que lo plantea digamos, tiene un poco más de interés en rastrear el origen, quizás institucionalización de la topología más que de la teoría de conjuntos. Y creo que, digamos, en términos de comunidad matemática durante esa época, eso eran los mayores intereses. Interesó, creería yo, que más la topología que la teoría de conjuntos. Bueno, como lo vimos aquí en los congresos internacionales. Y para yo plantear, digamos, desde lo que estudié, digamos, un poco más profundidad en la comunidad polaca, sobre todo Sierpiński, Janisewski, Mazurkiewicz y la comunidad que ellos crearon, la mayoría de publicaciones que actualmente denominamos o podemos clasificar como teoría de conjuntos podían llegar a tener un mayor acercamiento a la teoría, a la topología y a otras ramas como eran la teoría de funciones, sí, como la teoría de funciones de otros. Y de todos modos, a pesar de que a ellos se les reconoce como conjuntistas o teóricos especialista en teoría de conjuntos, a veces tenían más interés en resolver problemas topológicos y usaban más herramientas de la teoría de conjuntos para la topología que a la inversa. ¿Sí? Entonces, pues si a la persona que preguntó, me gustaría eh, bueno, a ver si tiene sentido, si no me desvíen su pregunta. Ok. Sí, en la web ya puedes seguir conversando. Aquí hay otra. Dice, ¿cuál es la importancia del enunciado de una disciplina del conocimiento auténtica y el establecimiento de una objetividad en caso de como es la teoría de conjuntos? Uy, perdón, yo creo. ¿Esa está aquí copiada en el chat? Sí, Espérate, porque yo creo que ahí me perdí un poco. ¿Cuál es la ¿cuál es la importancia? importancia del enunciado de una disciplina del conocimiento auténtico y el establecimiento de su objetividad en caso como el de la teoría de conjuntos? El enunciado de una disciplina de conocimiento. Una disciplina de conocimiento. Conocimiento auténtica.
El Es establecimiento el de término que lo subjetividad. está utilizando, ¿no? Bueno, sí, creo que el término no sé si lo acojo bien, lo de conocimiento auténtico. No sé si a lo que se refiere, o si... A conocimiento válido, me parece que por ahí va. bueno, ajá. Quizás no sé si se refiere, digamos, a la validación de resultados. Es que me cuesta, digamos, a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Sí o no? Es que los términos no están tan claros al término usual, ¿no? Sí, sí, ajá, sí, esa es la validación de eso, digamos, o formas de validar y el establecimiento también de subjetividad o la identificación de los objetos de estudio de una rama de las matemáticas. Yo creo que eso también es importante, sobre todo, digamos, esta parte de lo de el establecimiento de la objetividad, lo identifico con algo que identificaba un autor que nombraba acá, Strasser, que una primera etapa de surgimiento de las disciplinas eran los factores internos. ¿Sí? ¿No? En ese caso, los discursos, nuevos discursos, en ese caso también deben caber el reconocimiento de objetos de estudio, ¿sí? Entonces, eso sería de pronto lo que yo podría decirle a la persona, digamos, que escribe, si es que estoy interpretando bien esa segunda parte de la pregunta. Muy bien, Andrés. Para terminar ya, porque esta vez te tocó bastantes preguntas, te damos el espacio para palabras finales para que termines tu participación. Bueno, pues muchas gracias por la participación, por permitirme este espacio. La verdad estaba muy emocionado de hacerlo. eh, y bueno, me he disfrutado este evento. Y varias de las exposiciones que han hecho las voy a repetir y a ver con más detalle ahora que se vienen vacaciones. De verdad, muchas gracias por este espacio, profesores José Levi y Steven. Muy bien, gracias a ti por tu Los participación. felicito de Esperamos verdad. contar siempre con tu participación. Bueno, gracias. Bien, por hoy hemos terminado este evento, sin antes anunciar que el día de mañana tenemos el panel Forum, la construcción del conocimiento matemático, enfoques históricos y filosóficos, con la participación de la doctora Jimena Catepillán, los doctores Freddy González y Gustavo Piñeiro. Esperamos la participación de todos. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.